Bien, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que se me está dando para dirigirme a ustedes y vamos a abordar este tema, medicamentos esenciales y seguridad en la mujer embarazada. Bien, entonces, para hablar de los medicamentos esenciales, los medicamentos se agrupan según la norma nacional en productos sanitarios, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Dentro de los productos farmacéuticos tenemos a su vez 5 agrupaciones: productos galénicos, productos biológicos, productos dietéticos y edulcorantes y medicamentos herbarios. Y finalmente el grupo medicamentos. Entonces, dentro de medicamentos, ahí es donde entra el listado de medicamentos esenciales genéricos. Este listado, la siguiente por favor, se denomina medicamentos esenciales aquellos que cubren las necesidades sanitarias prioritarias de la población y que un sistema de salud debe estar disponibles en todo momento en la forma farmacéutica adecuada, con garantía de calidad y a precios que los particulares y la comunidad puedan pagar. Bueno, en realidad esto responde a un tema más grande que es cómo doy cobertura de atención, ¿no? Cuando doy cobertura de atención, los recursos son limitados. Entonces, los países, digamos, en vía de desarrollo, que no pueden cubrir todo, hacen un listado de qué es lo que sí pueden cubrir, ¿no? El listado de medicamentos esenciales. En los países desarrollados es al revés. Ellos básicamente precisan qué es lo que no van a financiar, ¿no? Que son generalmente medicamentos de muy alto costo, en los cuales el costo de efectividad es discutible o la ganancia, digamos, en términos de salud es muy marginal. Ejemplo de ello son medicamentos como tratamientos para el cáncer. Entonces hay medicamentos que, digamos, los estudios muestran que la sobrevida aumenta 3 meses, ¿no? Entonces, 3 meses y el costo es 2, 3, 4 veces del esquema de tratamiento inferior. Entonces, estos medicamentos, los cuales el beneficio es muy marginal, entonces los países desarrollados dicen, esto no lo financiamos. En otros países que es otro escenario económico, es al revés, nosotros decimos cuáles son los que sí podemos cubrir, ¿no? Porque todo el resto no vamos a poder cubrir. Y este tema está vinculado, o el que me han pedido es hablar sobre seguridad del paciente también. Cuando hablamos de seguridad del paciente, hablamos de la reducción de riesgo de daños innecesarios, y ahí vamos analizando esto. En toda intervención de salud existe riesgo de daño. Cualquier acto médico tiene la posibilidad de hacer daño en el paciente, ¿no? Desde poner una inyección intramuscular hasta un trasplante de órgano, ¿no? Desde lo más simple a lo más complejo, los procedimientos usan dispositivos médicos, medicamentos, y en esas intervenciones, en esos actos médicos, hay la posibilidad de hacer daño, ¿no? El que le dice que este tratamiento, esta intervención, este procedimiento es muy seguro, no se preocupe, no va a pasar nada, no está diciendo la verdad. Porque hasta el procedimiento más sencillo tiene el potencial de hacer daño al paciente, ¿no? Esto fue largamente documentada en la década de los 90, de 1990 y 2000, salieron múltiples estudios en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, documentando esto, ¿no? Y acá en Latinoamérica se hizo un estudio, que es el estudio IBEAS, en el cual se hizo una investigación en 5 países latinoamericanos y se estableció que en el 10% de los pacientes hospitalizados se producía algún daño debido al acto médico, ¿no? Entonces, para que vean cuán poco seguros son nuestros hospitales, ¿no? Y cuando nosotros queremos o escuchamos a un paciente, ¿no?, que dice, quiero quedarme un día más, quiero salir de alta bien, seguro, o en realidad no sabe lo que dice, porque nuestros hospitales no son seguros. Y cada día que nos quedamos en un hospital, aumenta la posibilidad de que suframos un daño por el acto médico, ¿no? Esto está fuertemente documentado, tanto en países como los nuestros, como en países desarrollados. El problema es similar en ambos lados.
Y por eso ha salido toda una corriente internacional y la OMS dedica un portal completo al tema de seguridad del paciente, justamente creando conciencia sobre este problema que debe de enfrentarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad del paciente es la reducción de riesgos de daños innecesarios, daños evitables, ¿no? ¿Relacionados con qué? Con la atención sanitaria, hasta un mínimo aceptable. O sea, ojo, no está llevando un riesgo cero, sino hasta un mínimo aceptable. Por ejemplo, si vemos cuántas cesáreas se han hecho, digamos, en un hospital, digamos, se han hecho 100 cesáreas, ¿habrá algún hospital que tenga cesáreas con complicación cero? No existe. No existe en un hospital que tenga una cesárea con complicación cero, digamos, de un volumen determinado. Entonces, ¿cuál es lo mínimo aceptable? Entonces ahí se fijan algunos estándares. Y de acuerdo a eso decimos, bueno, a partir de acá esto es aceptable. Si se eleva de encima de estos márgenes, ya no es aceptable. Por ejemplo, en la atención del parto, ¿no? En la atención del parto, nadie quiere que un bebé nazca con una fractura de clavícula. Sin embargo, está establecido que sí se van a producir algunos casos de fractura de clavícula. Entonces el asunto no es que haya fractura de clavícula cero, sino que esto esté en rangos aceptables, ¿no? En rangos aceptables podemos decir que si regresamos esto en el tiempo y vemos que se mantiene a un nivel bajo, entonces estamos bien. Si se eleva, entonces algo estamos haciendo mal que está incrementando el riesgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad del paciente es reducir los riesgos de daños que son evitables. Esto implica también el otro concepto de que todo daño debido a la atención de salud no es necesariamente evitable. Hay un grupo de eventos adversos que son daños asociados a la atención que no son evitables, ¿no? Sin embargo, en el estudio IBEA se encontró que de todos los daños que ocasionamos a los pacientes, el 60% son evitables. Eso significa que hay mucho espacio por mejorar, por hacer nuestra atención más segura. Ahora, una preocupación respecto a medicamentos y gestación son los defectos de nacimiento, ¿no? Si vemos acá, digamos una gran mayoría, casi un 70%, la causa de defecto no es conocida, ¿no? Y aquí vemos problemas metabólicos, problemas genéticos, ¿no? Y en realidad los asociados a medicamentos que causen defectos al nacimiento están alrededor del 1%. Sin embargo, una cosa que preocupa es la exposición a los medicamentos cada vez más frecuente, ¿no? En este estudio del 2018 encontró un estudio danés que usando muestra de sangre, es decir, no en la entrevista al paciente, sino por muestra de sangre, el 82% de las mujeres se encontró que habían utilizado algún medicamento durante el primer trimestre, ¿no? Justo el trimestre de mayor vulnerabilidad. En ese primer trimestre hay dos momentos. Uno es aquel que es de la implantación, que va desde el 7º hasta el 14º día, donde en general cuando hay una anexa, una noxa sobre la gestación, va a terminar en la pérdida de la gestación o supera el episodio. Pero luego llega la etapa entre la semana 2 y la 10 de gestación, donde hay una diferenciación. Y este es el periodo vulnerable para las malformaciones. Si vemos acá, vamos a ver en estas barras los momentos de vulnerabilidad de la formación de diversos órganos, ¿no? Y fíjese que esto empieza en la semana 3, ¿no? En la semana 3 del embarazo. Y en la semana 3 del embarazo, recién tenemos solamente evidencia bioquímica de la gestación. O sea, la ecografía no se ve nada. La ecografía empezamos a tener una evidencia ecográfica a partir de la semana 4 y media,
¿no? Ahí aparece el saco gestacional. Semana 5 ya aparece saco vitelino. 5 y media, saco gestacional, saco vitelino y botón embrionario. Entonces, esa secuencia vimos en estas primeras semanas. Sin embargo, cuando recién estamos viendo que aparecen latidos, ya hubo, por ejemplo, desarrollo del corazón, ¿no? Uno de los órganos que rápidamente se afecta cuando hay una no exposición a medicamentos es justamente el corazón, porque se desarrolla muy tempranamente. Cuando vemos los latidos cardíacos, que es en la semana 5 y media más o menos a la ecografía, ya el corazón está formado, ¿no? Y su desarrollo es muy precoz. Hay dos escenarios respecto a gestación y medicamentos. Uno es aquel embarazo durante el consumo de medicamentos. Yo crónicamente ya estoy tomando medicamentos y de pronto aparece la gestación, ¿no? Puedo ser diabética, puedo ser hipertensa y estoy usando crónicamente medicamentos y sobre esto viene la gestación. Y el otro escenario es que consumo medicamentos durante el embarazo. Es decir, estoy gestando, no inicié tomando medicamentos, salvo lo que me indique pues el médico tratante, y de pronto hay una intercurrencia que me lleva a consumir medicamentos durante este embarazo. Medicamentos tales, por ejemplo, antieméticos para las náuseas, los vómitos, que suelen ser muy frecuentes al inicio del embarazo, a veces el uso de estrógenos, cuando hay casos de amenaza de aborto, uso de hipoglicemiantes, ¿no? Que pueden ser necesarios por los cambios adaptativos del organismo, ¿no? El cuerpo en la gestación sufre una transformación significativa, cambia la función del riñón, el aparato respiratorio, el corazón, y en esa adaptación es que a veces se requiere un soporte farmacológico, ¿no? Las anomalías más frecuentes que suelen verse asociadas a medicamentos suelen ser en pies y manos, labios y paladar, corazón y sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso también tiene un desarrollo bastante precoz, ¿no? Por eso es que el ácido fólico, un medicamento que ayuda a prevenir defectos del sistema nervioso central, idealmente debe tomarse incluso antes de que inicie la gestación, ¿no? Es decir, mujer que suspende método anticonceptivo y está buscando gestación debería empezar a tomar ácido fólico. En tercer trimestre, elementos vulnerables, los opioides, benzodiazepinas, medicamentos inhibidores selectivos de la receptación de serotonina, ¿no? Y ahí tenemos que grupos de medicamentos pueden, digamos, ser utilizados y tener efectos en la gestación. Y vamos a recorrer algunos ejemplos de daños que se han producido en gestaciones. Uno de estos fue el de la talidomida. La talidomida fue sintetizada en 1953 por el laboratorio Ciba, pero no lo encontró la fórmula de ingresarlo al mercado, ¿no? Y que, digamos, representa alguna ganancia. Entonces termina vendiendo la fórmula a Grünenthal. ¿Quién lo adquiere 4 años después, en el año 57? En los años 50, en general, había un uso de barbitúricos de manera casi libre. Estos medicamentos tenían capacidad adictiva. Su rango terapéutico entre el beneficio y riesgo era pequeño y por lo tanto la industria estaba buscando alguna alternativa a este medicamento. Bueno, sale talidomida y fíjense la ficha técnica, esto es las indicaciones, digamos, en la ficha técnica cuando sale al mercado la talidomida. Y dicen que era útil para el diarrea biliar, la falta de concentración, pánico escénico, eyaculación precoz, tensión premenstrual, trastornos menopáusicos, miedo a los exámenes, trastornos funcionales, es decir, maravilla para todo, ¿no? Maravilla para todo. Y es la industria que está buscando modales a un medicamento, ¿no?
y comenzó a ser utilizado como hipnótico para dormir y también para las náuseas y vómitos en gestación, ¿no? Este es el producto original cuando sale al mercado, hasta que William McBride, un médico australiano, el año 61 publica en el Lancet la primera serie de casos de anomalías con focomelias y alerta, ¿no?, a la comunidad científica de que algo está pasando con estos medicamentos, ¿no?, con el uso de estos medicamentos. Un año después, Widuki Lenz, del Departamento de Pediatría de la Universidad de Hamburgo, también comienza a preocuparse, a recoger de manera sistemática muchos casos de focomelias, y encuentra que un quinto de todas las mujeres que habían usado este medicamento entre la semana 4 y 8, o sea, muy inicio del embarazo, traían alguna malformación, ¿no? La focomelia es la más conocida, pero en el 9% de estas mujeres también había malformaciones cardíacas. Y se estima que hubieron entre 4.000 a 10.000 casos de este producto en Alemania. Sin embargo, miren, comparen 4.000 a 10.000 casos con solamente 17 casos en Estados Unidos. Y la mayoría de estos casos fueron pacientes que viajaron fuera de Estados Unidos, adquirieron el medicamento, lo consumieron, regresaron a Estados Unidos y ahí tuvieron sus hijos. Es decir, la gran mayoría no había consumido talidomida en Estados Unidos. Y esto fue gracias a esta doctora, Frances Oldman Kelsey. Ella trabajaba para la FDA en el momento que la industria le tocó la puerta a la FDA pidiendo autorización para ingresar el medicamento a Estados Unidos, y en ese momento ya 20 países habían aprobado este medicamento. Frances Oldman pidió mayor información y dijo, pero yo he encontrado, yo agradecería que me aclaren aspectos de farmacocinética, de farmacodinámica, reacciones adversas sobre la neuropatía, porque ella detectó algunos reportes sobre neuropatías, y eso hizo que se retrase el ingreso de la talidomida de Estados Unidos. O sea, fue exigente con el laboratorio. Y en ese trámite de estar gestionándose el ingreso de este medicamento es que salen las publicaciones y definitivamente cierra el ingreso a Estados Unidos, ¿no? Y esta fotografía es donde Estados Unidos condecora a esta doctora por haber impedido el ingreso de este medicamento a Norteamérica, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría de estos casos fueron europeos y no fueron en Estados Unidos. Y la importancia, y yo traigo y dedico tiempo a esto, la importancia de tener instituciones que velen de manera sólida por el ingreso de los medicamentos. No porque ya hay un registro en otro país, entonces que pase automáticamente, sino que las instituciones velan por la integridad y la salud de sus habitantes, ¿no? Otro nombre destacable es el de Helen Brooke Taussig. Ella es cardióloga pediátrica y ella se encargó de hacer una fuerte difusión, una fuerte campaña, porque ella viaja a Europa, en Europa conoce los casos de talidomida, ella los conoce, su punto de contacto no fue por la focomelia, sino por las cardiopatías, y hizo de que ella se motivara muchísimo y que hiciera mucha difusión respecto al peligro del ingreso de este medicamento. Otro fármaco, el dietilestilbestrol, fue el primer estrógeno que fue sintetizado y fue hecho por Charles Dodds en 1938. Y cuando él saca este medicamento, él dijo que, en su producción dijo que no debería utilizarse en mujeres por riesgo de producir cáncer. A pesar de esta indicación identificada desde muy el inicio de la producción del medicamento, entre los años 40 y 50 comenzó a ser utilizado para casos de amenaza de aborto.
Y fíjense, entre 5 y 10 millones de mujeres llegaron a tomar este medicamento justamente con esa indicación, ¿no? Sangrado en el primer trimestre, entonces estrógenos de manera sintética, y fueron utilizados en estas pacientes. Entre el año 1960 y 1969, en el hospital de Boston, encontraron 8 casos de adenocarcinoma vaginal de células claras en una edad tan temprana como 15 a 17 años. Nunca habían visto una cohorte de tantos pacientes con un cáncer extremadamente infrecuente. Y llamó a preocupación y comenzaron a entrevistar a cada uno de los pacientes y averiguar sus antecedentes, qué cosa es lo que podría haber sucedido, ¿no? Y fíjense el dato que recogen, que de estos 8 casos, en 7, la mamá había consumido el dietilestilbestrol cuando concibió a estas niñas. Fíjense, no fue un medicamento que recibió la menor de edad, la niña que estaba presentando el cáncer, sino que fue consumida por la generación anterior, es decir, la mamá, durante la gestación. Para llegar a este dato, significa que han sido muy acuciosos en la anamnesis y en identificar estos casos, ¿no? Fíjense, esa acuciosidad, ¿no?, de encontrar ese dato, incidir, encontrar coincidencias, es a base a un método sistemático, ordenado de entrevistar a las pacientes, ¿no? Bueno, no solamente causó este problema, sino hubieron casos de esterilidad, embarazos ectópicos, partos prematuros, cáncer de mama también se vio asociado al uso precoz de este medicamento, ¿no? En Finlandia y en Suecia hubieron 0 casos porque ellos no encontraron documentación suficiente para garantizar el uso en gestación, ¿no? Y en el año 71, 2 años después de este reporte, ya la FDA estaba instando a los médicos a no prescribir este medicamento para, en gestación en casos de amenaza de aborto. Otro medicamento, la isotretinoína, derivado de la vitamina A, usado para el acné. Aquí lo curioso es que esto estuvo 40 años en mercado, ¿no? Y ha demostrado que causa malformaciones en corazón, sistema nervioso, vías urinarias. Y fíjese, recién el año 2023, o sea, hace poquito, recién Roche fue obligado a que ponga un logotipo de este tipo en la caja del medicamento, ¿no? ¿Para qué? Para advertir de manera inequívoca a las gestantes que no debían de utilizarlo en gestación. A pesar de que la razón nos diría de que debería ser un medicamento que debe ir en reducción de su consumo, ¿no? Fíjense, en España la venta del 2018 al 2022 pasó de 192.000 a 250.000 envases, es decir, en incremento, un medicamento muy peligroso de ser usado en gestación. Otro medicamento de riesgo, el valproato sódico, en 1970 fue indicado para el manejo de la epilepsia y habían encontrado anomalías en animales y sin embargo esto llegó a ser utilizado, a ser consumido, digamos, en el primer trimestre. En el 30-40% de los hijos de consumidores había retardo mental. Y lo curioso es que este medicamento no solamente fue prescrito para la epilepsia, sino le buscaron nuevas indicaciones como el trastorno bipolar, migraña. Fíjese, migraña en realidad es muy fácil, digamos, de ser asignado este medicamento que tiene este alto potencial de hacer daño en la gestación. En el año 99 en el Reino Unido,
fíjese, se formó una organización del síndrome anticonvulsivante donde habían ya coaglutinado más o menos 77.000 niños afectados por el uso de este medicamento, ¿no? Y esto nos lleva a la primera reflexión, ¿no? Es decir, cuando uno va a prescribir un medicamento, sea para lo que sea, si el paciente es una paciente de sexo femenino y que está en etapa reproductiva, la primera pregunta a realizar es, como mínimo, ¿no?, ¿cuál es la fecha de última regla? Por lo menos preguntemos la fecha. No interesa si somos cardiólogos, infectólogos, etcétera, pero frente a una mujer en etapa fértil, siempre la pregunta antes de la prescripción es cuál es su fecha de última regla y si esta ha sido de características normales, ¿no? Más de una vez yo he encontrado pacientes que por náuseas y vómitos hasta han sido sometidas a endoscopía pensando que hay una gastritis, una úlcera gástrica, y hace poco nomás, la semana pasada encontré una paciente que a los 3 meses le habían hecho una endoscopía, ¿no? La FDA ha generado esta clasificación respecto al riesgo de los medicamentos, ¿no? Pero esta clasificación ha jugado hasta el año 2015. A partir del 2015 ya no están usando esta clasificación y han pasado a otra forma que se la voy a presentar también, pero es muy gráfica, digamos, esta clasificación. Como todavía hay tablas donde pueden encontrar esto rápidamente, entonces se los hago presente, ¿no? La categoría A es aquellas gestantes en las cuales se han hecho estudios de investigación adecuados y hay una certeza absoluta de que no hay riesgo para la gestación, ¿no? El riesgo ahí es igual a 0. El grupo B, hay 2 subgrupos, aquellos en los cuales no hay estudios suficientes en gestantes, pero los hay en animales y en ellos en ninguna especie han demostrado malformaciones. Otros en los cuales sí hay estudios en gestantes y esto demuestra la seguridad del medicamento, pero estudios en animales sí encuentran asociación de malformaciones y el uso de estos medicamentos en gestación. Entonces, estos medicamentos van al grupo B. El grupo C es aquellos en los cuales no hay suficientes estudios en gestantes y los estudios en animales muestran asociación con malformaciones. El grupo D es aquellos en los cuales hay estudios en gestantes y que demuestran alguna afección, digamos, del producto de usarse en gestación. Estos grupos, los C y D, digamos, pueden ser utilizados si es que no hay una alternativa mejor, ¿no? Obviamente, si puedo manejarme con un medicamento de grupo A y B, lo hago de preferencia, pero el grupo que esté en el grupo C no significa que esté necesariamente contraindicado, sino que voy a manejarlo con reserva, ¿no? Y el grupo D, aquí está, por ejemplo, la tetraciclina, ¿no?, que está asociado a, digamos, pigmentaciones de los dientes, pero si en algún momento dado el riesgo-beneficio, digamos, favorece al paciente, podría ser utilizado. Pero aquellos que están en el grupo E, en los cuales tanto los estudios en gestantes como los animales demuestran asociación con malformaciones, esos bajo ninguna circunstancia se recomienda su uso, ¿no? El riesgo es muy alto. Entonces, los de E son los de contraindicación absoluta de uso en gestación. Lo que ha salido a partir del 2015 es el PLLR, que es Pregnancy and Lactation Labeling Rule, que básicamente sistematiza cómo ser rotulado del fármaco y contempla, digamos, 5 campos. Resumen de riesgos, consideraciones clínicas, datos o estadísticas, ¿no?, lactancia y hombres y mujeres con potencial reproductivo. Entonces, le exige a la industria
que ponga un contenido similar a lo siguiente, ¿no? En la parte de resumen de riesgo, dice, estudios en humanos han demostrado un mayor riesgo de tal malformación cuando se utiliza este medicamento durante el embarazo. Estudios en animales también han revelado, o no han revelado, no según sea el caso, efectos teratogénicos. Por lo tanto, este medicamento estaría contraindicado en mujeres embarazadas. Ese es el resumen, ¿no? Y luego lo despliega así, consideraciones clínicas. Y aquí habla sobre consideraciones relacionadas con enfermedades de madre, cuando hay una condición materna, reacciones adversas, fetales o neonatales, ¿no? Donde dice la exposición a este medicamento durante el embarazo se asocia con mayor riesgo de tal daño, ¿no? Y también se han reportado casos de otros posibles efectos, aún siendo menos frecuentes. En datos en humanos, múltiples estudios epidemiológicos han demostrado consistentemente un aumento significativo en el riesgo de tal defecto en bebés nacidos de mujeres que tomaron este medicamento en el primer trimestre del embarazo. Y de manera similar los datos en animales. Y en lactancia, dice, no se recomienda o sí se recomienda, según sea el caso, ¿no? La lactancia durante el tratamiento con este medicamento debido al riesgo potencial de efectos adversos graves en el lactante. Se ha demostrado que este medicamento se excreta en la leche materna en concentraciones significativas. Y la R, que es Female and Male Reproductive Potential, dice, pruebas de embarazo. Se recomienda utilizar una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con este medicamento en mujeres con potencial reproductivo para descartar un embarazo existente, ¿no? En anticoncepción se requiere que las mujeres con potencial reproductivo utilicen dos formas efectivas de anticoncepción durante el tratamiento con este medicamento, ¿no? Y se pone el tiempo específico después de la última dosis, ¿no? ¿Cuánto tiempo más debería mantener esa anticoncepción? Y en infertilidad, aquí se agrega cualquier información que tenga impacto en la fertilidad, sea del varón o sea de la mujer, ¿no? Entonces, este es el nuevo sistema de etiquetado que la FDA está exigiendo a la industria en Estados Unidos, ¿no? Aquí les dejo la página web por la cual usted puede ingresar al portal de la FDA y donde pueden buscar medicamento por medicamento, ¿no? Para buscar información relativa. Bien, y quiero cerrar con lo siguiente. Cuando leemos las novelas de Homero, nos habla pues de la guerra de Troya, ¿no? Donde justamente empieza la guerra o el conflicto con el rapto de Helena, ¿no? Y Helena tenía pues 15 años, ¿no? Y es que las parejas y las familias y el número de hijos empezaba a aparecer a partir de los 15, 16, 17 años, ¿no? En la actualidad ella entraría en el programa de gestante adolescente, ¿no? En este momento, pero en realidad en esa época era algo normal. Pero esto ha cambiado, ¿no? En la actualidad tenemos gestantes que postergan cada vez más el embarazo, ¿no? Dice, congelo los óvulos, ya con eso no tengo riesgo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Conforme pasan los años, empiezan a aparecer las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, a los 20 años difícilmente vamos a encontrar una diabética, una hipertensa. A los 40 años sí voy a encontrar diabéticas hipertensas. Entonces, las posibilidades que los medicamentos interactúen también va aumentando con la edad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha sacado por eso lo que llama 5 momentos clave para la utilización segura de los medicamentos. Entonces, recomienda, ¿no? Antes de comenzar un medicamento, ¿cómo se llama? ¿Para qué sirve? Esto le recomienda al paciente, ¿no? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? Cuando ya empiezo a tomarlos, ¿cuándo debo tomarlos? ¿Cómo debo de tomarlos? ¿En qué dosis? ¿Qué debo hacer si me olvido de una dosis de cualquier tipo de medicamento?
si es que yo añado otro medicamento, ¿no?, por alguna otra patología. He entendido la necesidad de que tenga que ir a otro medicamento. Este nuevo medicamento va a interferir con los anteriores. Y cuando revise medicación, tengo una lista actualizada de qué es lo que estoy tomando y qué productos. Estoy tomando un medicamento que en realidad ya no necesito, ¿no? Y antes de finalizar el cierre del consumo de un medicamento, ¿cuándo debo de dejar de tomar este medicamento? Y si tengo que suspenderlo por un efecto secundario, ¿a quién voy a informar de este efecto secundario?, ¿no? Entonces, fíjense cómo la OMS destaca este problema de la interacción entre los medicamentos. Y finalmente, quiero terminar con bueno, yo he sido testigo de 2 casos de manejo de oxitocina. Caso número 1, paciente en parto, multípara, 4 o 5 de dilatación, viene una obstetriz, docente con sus alumnas, ve que se va a acabar la práctica y sus alumnas no van a atender parto, entonces le dice a una de las chiquitas, ¿sabes qué? Ponle oxitocina. No hay indicación médica, pero quiere acelerar. ¿Qué hace la alumnita? Coge la oxitocina, carga la jeringa y ¡ploc!, embolo a la vena, ¿no? Cuando ustedes saben que eso se coloca gota a gota y diluido en 1 litro. ¿Cuál fue el efecto de eso? Un sufrimiento fetal, entraron a sala de emergencia, hizo una atonía uterina y una mujer sin ningún factor de riesgo murió por una hemorragia obstétrica, ¿no? Esto sucedió acá en Lima. Otro caso, una paciente con infusión de oxitocina, de pronto a alguien se le ocurre dar la orden de dar un medicamento de iosina en el trabajo de parto. Entonces cargan la jeringa de iosina, pero la diluyen ¿con qué? Con cloruro de sodio con oxitocina. Entonces lo diluyen, lo inyectan en bolo lento y causan una hiperdinamia uterina, también un aumento del tono uterino, comienza a producir un desprendimiento de placenta, entran a sala de operaciones, a la justa salvan al bebé, encontraron un desprendimiento del 40%, ¿no? Entonces, los medicamentos que aparentemente son totalmente seguros desde la perspectiva de la FDA, la administración, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Muy cuidadosos porque errores en la administración, la forma como los preparamos, si no tenemos el cuidado y la atención en no indicar por gusto un medicamento, indicarlo solo cuando es indispensable, no alterar el curso de un trabajo de parto normal, nos haría, lograr nacimientos seguros y con resultados satisfactorios tanto para los padres como para la institución.